Esto pasó hace 3 años. Yo tenía 34 años y hacía poco me mudé a la casa de mi abuela. Había trabajado como enfermera y necesitaba un lugar tranquilo para recuperarme de un año difícil. El vecindario era un cliché de casas de ladrillo y sonrisas, pero los vecinos hablaban en susurros que me dejaban inquieta. Una noche, mientras revisaba mis notas, escuché un golpecito en la reja del patio trasero. Era solo una rama, pensé. Sin embargo, algo en mi estómago me decía que no era tan simple. Sentí que alguien me observaba desde la oscuridad. Mi corazón empezó a latir rápido. Miré hacia la ventana, pero no vi nada. Solo el silencio pesado de la noche. Con el paso de los días, cosas extrañas comenzaron a suceder. Los vecinos ya no me miraban directamente. Caminaba por la calle y podía sentir sus ojos esquivándome. Oía susurros en voz baja cuando caía la noche. Mi mente me decía que eran rumores, pero a veces en mi periferia veía una figura delgada. Era una mujer, creía, pero al intentar girar la cabeza, no encontraba a nadie. Hubo una noche que marcó un punto de quiebre. Estaba en la cocina revisando mis notas cuando un murmullo rompió el silencio. Era un lamento bajo, que me recorrió como un escalofrío. Me levanté de la mesa y me dirigí a la ventana. Miré hacia afuera, hacia la reja, pero todo estaba oscuro. Era como si el jardín guardara un secreto. ¿Era mi mente, o había algo más? Decidí que debía enfrentar mi miedo. Salí hacia la reja. El frío del metal me hizo estremecer. Al tocarla, recordé lo que mi abuela decía de la señora que había vivido allí antes de mí. Si mal no recordaba, había una historia trágica, pero los detalles se me escapaban. Entonces escuché un susurro. «Ayúdame». Mi voz tartamudeó. «¿Quién está ahí?» Solo silencio, respondió. Fue entonces cuando la vi. Estaba justo al otro lado de la reja. Era delgada y aunque no podía ver su rostro, sentí su presencia. La imagen era oscura, casi etérea. Le pregunté si estaba bien, pero no hubo respuesta. Una mezcla de miedo y compasión me invadió. Cuando me di la vuelta me di cuenta de que ya no estaba. Mi corazón latía con fuerza y una ola de frío me envolvió. Volví a la casa sin saber qué pensar. ¿Era un eco del pasado? La sensación no me abandonaba. Durante días intenté ignorar lo que había visto, pero los murmullos no cesaron. A veces sentía su mirada en mi espalda. Los vecinos seguían susurrando. Para ellos, la señora de la reja no era solo un rumor. Era una advertencia. Finalmente, decidí que necesitaba respuestas. Hablé con una vecina, pero se puso pálida. «No hables de eso», me dijo, y giró la cabeza. La atmósfera en el vecindario había cambiado. Ya no era un lugar amigable. La señora de la reja ya no era solo una historia. Se había convertido en una sombra en mi vida. Y cada noche, al caer la oscuridad, me preguntaba si alguna vez podría liberarme de su presencia. Capítulo 2. A medida que pasaban los días, mi inquietud solo se intensificaba. La figura de la reja se había convertido en el centro de mi atención. Despertaba en medio de la noche, temerosa de ver lo que sabía que estaba ahí, acechando. Decidí investigar más a fondo. No podía vivir así, con la sensación de que algo siniestro me estaba envolviendo. Una tarde, me armé de valor y regresé a hablar con la vecina que se había asustado la última vez que mencioné a la señora de la reja. Su casa estaba adornada con flores de colores vivos, pero el brillo de esas flores no coincidía con el estado de su rostro cuando la abordé. «Por favor», le dije, «solo necesito saber la verdad». Ella suspiró como si llevara un peso enorme. «La señora de la reja, su historia, no se debe hablar de ella. No está muerta, pero tampoco está viva. Algunos dicen que su espíritu está atrapado». Mis manos temblaban mientras trataba de procesar sus palabras. ¿Atrapar? ¿Qué le pasó? «No lo sé todo», respondió, con la mirada perdida. «Solo que hay quienes dicen que hizo un pacto para no ser olvidada. Y ahora está buscando algo o alguien». Retrocedí, sintiendo un escalofrío. Ahí estaban los murmullos de los vecinos, sus advertencias disfrazadas de amabilidad.
La idea de que lo que había visto no era una ilusión, sino algo visceral y terrorífico, retumbaba en mi cabeza. Esa noche, decidí salir al jardín después de cenar. La luna llena iluminaba el patio, creando sombras alargadas. En el silencio, la atmósfera se sentía densa. Caminé hasta la reja nuevamente, sintiendo una atracción inexplicable hacia aquel lugar. ¿Estás aquí?, pregunté al vacío. El viento susurró y mi piel se erizó. Luego, una voz familiar rompió el silencio. «Ayúdame». Era la misma voz que había escuchado antes. Bastó esa simple súplica para que el miedo se apoderara de mí. Detrás de la reja, la figura se reveló de nuevo, tenue pero presente. Podía ver algo como un rostro, aunque borroso y lleno de tristeza. Esta vez, en lugar de dar un paso atrás, me atreví a preguntar, «¿Qué necesitas?». La figura titubeó, y el aire se volvió más frío. Sentí que las sombras a mi alrededor se abalanzaban, como si la oscuridad fuera un manto que intentara cubrirlo todo. Justo en ese momento, un ruido proveniente del interior de la casa me sacó de mi trance. Casi pude oír el susurro de los vecinos y sus advertencias en mi mente. Me di la vuelta y vi a mi gato, que había saltado cerca de la ventana. La figura había desaparecido, pero su presencia aún pesaba en el aire. Regresé a la casa aún temblando. Quería entender, pero también temía lo que podría descubrir. La idea de enfrentarme a la historia detrás de la señora de la reja me llenaba de ansiedad. Decidí que debía buscar más información. Necesitaba un sentido de control en medio del caos que me rodeaba. Poco después, mientras revisaba documentos viejos de la abuela en el desván, encontré un álbum de fotos. Las imágenes me intrigaron. Había fotos de la vecindad, y entre ellas, una mujer de pie frente a la reja. Su rostro se sentía familiar y distante al mismo tiempo. Entonces, entre página y página, noté una pequeña nota ubicada entre las hojas. Recuerda, no todo se olvida. Algunos deseos se convierten en sombras. Mis manos temblaban mientras leía. Ahí fue cuando lo vi. La figura de la imagen se asemejaba a aquella que había visto. La conexión era más grande de lo que imaginaba, y una chispa de desesperación se encendió dentro de mí. Debía actuar, y rápido. La señora de la reja necesitaba algo de mí, y tenía que averiguar qué era antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 3. Decidida a encontrar respuestas, pasé la mayor parte del día siguiente buscando en línea. Mi curiosidad me llevó a foros y blogs donde la gente compartía historias inquietantes sobre espíritus urbanos. A menudo, las leyendas ganaban vida en lugares que habían sido olvidados por el tiempo. La señora de la reja parecía ser uno de esos relatos. Mientras buceaba en la red, encontré un artículo titulado 5 historias de la señora de la reja y su extraña aparición en nuestro vecindario hace 3 años. Sentí un escalofrío recorrerme al leer el título, pero no pude resistir la tentación. El autor hablaba sobre avistamientos, como si describiera a un villano de una película de terror. Las historias eran escalofriantes. Cada relato contaba cómo, en plena noche, la figura aparecía en el mismo lugar donde había estado yo. La cara de la señora en las descripciones coincidía con lo que había visto. En algunas historias, la gente contaba que ella había estado buscando a un ser querido, un hijo que nunca volvió a casa. Anhelaba recuperar lo que había perdido. Aquella búsqueda resonaba en mí, tanto que sentí un impulso incontrolable de ayudarla. Pero, al mismo tiempo, me sentía atrapada por el terror de involucrarme más. Por la tarde decidí que tenía que hacer algo. La publicación mencionaba que algunos vecinos habían intentado comunicarse con ella, pero muchos se habían retirado, asustados por las reacciones que observaron. El último relato me detuvo en seco. Un hombre, en un intento de ayudar, explicó que había realizado un ritual para liberar a la señora, pero el resultado había sido desastroso. En vez de encontrar paz, atrajo aún más sombras. El miedo me hizo dudar y cuestionar si estaba lista para enfrentar a la señora. Sin embargo, algo dentro de mí continuaba llamando. Era como si la figura detrás de la reja estuviera esperando mi siguiente movimiento. Así que me armé de valor y decidí que iría de nuevo.
aunque eso significara confrontar mis peores miedos. Esa noche el entorno era diferente. La luna estaba velada por nubes oscuras, lo que creaba una atmósfera aún más inquietante. Me hice un par de preguntas antes de salir. ¿Realmente quieres hacer esto? ¿Y si no regresas? Pero, a pesar de las dudas, transité hacia la reja, el corazón latiendo descontrolado. Cuando llegué, tomé una respiración profunda y llamé suavemente. Señora de la reja, estoy aquí. Quiero ayudarte. Mis palabras parecían dispersarse en la oscuridad, apenas resonando. Las sombras danzaban a mi alrededor, y un intenso frío envolvió el espacio. Fue entonces cuando oí su voz más clara que nunca. Ayúdame, suplicó. De repente, una ráfaga de viento arrastró las hojas y, en un instante, la figura apareció. Esta vez era más nítida, con rasgos que mostraban una profunda tristeza. Usted sabe quién soy, dijo. Y aunque su tono no era agresivo, había un peso en su mirada que me paralizaba. Sentí que el tiempo se detenía. ¿Qué necesitas?, le pregunté, sin poder evitar que la tremenda ansiedad me envolviera. En ese momento, alguien irrumpió en el jardín. Una sombra se acercaba, y el corazón me dio un salto. Era un vecino. Sin embargo, no era cualquiera. Llevaban tiempo hablándose de él, pero nunca lo había conocido. Hasta ahora, no se veía amistoso. El frío se intensificó, y su mirada se posó en mí con una mezcla de desconcierto y advertencia. «No te acerques más a ella», gritó, aunque mi atención estaba claramente en la figura. Era ahora o nunca. Pero el hombre avanzó, interponiéndose entre nosotros, como si supiera algo que yo no. En ese preciso momento supe que había hecho un pacto oculto, y la amenaza se tornaba más real. La señora de la reja necesitaba algo de mí, pero yo estaba a punto de descubrir que este juego tenía reglas que no comprendía. Y lo peor, iba a tener que elegir entre ayudarla o protegerme. Capítulo 4. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Miré a la señora de la reja y luego al vecino. Su postura amenazante me hizo sentir atrapada, como si el aire se estuviera evaporando. No sabía si seguir adelante o retroceder. «¿Quién eres tú para interponerte?», le pregunté al hombre, mi voz temblando entre la rabia y el miedo. «Soy alguien que ha visto lo que causa», respondió, su tono grave. «No sabes con quién estás tratando». Volvió su mirada hacia la señora, quien seguía ahí, silenciosa pero angustiante. Sus ojos parecían suplicantes, y me pregunté si había una forma de romper la distancia entre nosotros. «Déjame ayudarla», insistí, sin saber si realmente estaba tomando la decisión correcta. «No entiendo lo que está pasando, pero no puedo simplemente ignorarla». El vecino soltó una risa burlona. «Ayudarla significa arriesgarlo todo. No sabes lo que realmente busca». Sus palabras me clavaron como puñales. «Es una ilusión, una trampa. Ha atraído a otros antes, y todos hemos terminado peor». No podía darme por vencida. La figura de la señora parecía más visible, como si la oscuridad la necesitara, y ella simplemente quisiera ser liberada. «¿Qué te pasó a ti?», le pregunté al vecino. Pero él no se atrevió a mirar hacia mí. Su atención estaba fija en la sombra. «Lo que necesite, no puedo permitir que te acerques», dijo, tratando de mantenerme alejada. Pero yo sabía que el miedo no era suficiente para detenerme. La señora de la reja necesitaba que alguien escuchara su historia. La posibilidad de que estuviera sufriendo en silencio me llenó de compasión. El viento sopló de nuevo, arrastrando murmullos que parecían surgir de las sombras. «Dijo que perdió a alguien», murmuré, pero el vecino interrumpió. «Esa es la parte más peligrosa. Ella no quiere lo que has visto. Quiere más». Fue en ese instante que entendí que no solo se trataba de un encuentro casual. Había algo más en juego. La señora de la reja no estaba buscando simplemente ayuda. Había signos de una conexión más oscura, algo que giraba en torno a las almas perdidas y sus reclamaciones. «Quizás hay una manera de averiguarlo», dije en voz baja, casi para mí misma.
La mirada del vecino se volvió más intensa. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con un aire de temor. Pero no podía dar marcha atrás. La figura de la señora pareció conmoverse entre la bruma de la noche, sus ojos reflejando una necesidad profunda, una desesperación que me hablaba. ¿Newell?, preguntó ella, al pronunciar una palabra que no comprendí. ¿Newell?, repetí aún así, sintiendo que había un sentido oculto tras ese nombre. ¿Es eso lo que quieres? ¿Liberar a Newell? La respuesta no llegó. En su lugar, el viento se intensificó, y las sombras comenzaron a moverse con más fuerza. Fue entonces cuando el vecino se abalanzó hacia mí intentando alejarme. «No», gritó, «no entiendes lo que estás haciendo». Su advertencia me golpeó como un ladrillo, pero ya era tarde. La oscuridad comenzó a cernirse a nuestro alrededor. La señora de la reja emitió un susurro, y justo en ese momento, una luz brilló de su figura, iluminando la noche por un breve instante. Era elocuente, poderosa, pero también aterradora. Mi corazón se detuvo. La decisión había sido tomada. Enfrentar mis miedos parecía inevitable, pero la verdad era que ya no podía escapar. El tiempo se deslizaba a mis pies como arena, y en cualquier momento, podría no haber vuelta atrás. ¿Qué he permitido?, pensé dudando de mis elecciones. Pero esa pregunta se disipó cuando el brillo siguió, como un faro en la negrura. Ahora estaba claro que no solo me enfrentaba a la señora, sino también a las fuerzas que había desencadenado, dispuestas a devorar lo que quedaba de mi cordura. Capítulo 5. La iluminación de la figura de la señora de la reja creció, envolviéndome en una sensación extraña y abrumadora. Era como si las sombras que la rodeaban retorcieran la realidad misma. Un frío helado recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que no solo estaba frente a un ser enigmático, sino también a una especie de poder que vibraba en el aire. «¿Qué es esto?», murmuré, mientras la luz centelleaba sobre su rostro. Pero no tuve tiempo para procesar la pregunta, porque de repente, todo se oscureció de nuevo. La claridad se desvaneció como un espejismo, dejándome vulnerable y desconcertada. El vecino me empujó hacia atrás, su expresión una mezcla de terror y desesperación. «Vete, no puedes quedarte aquí», gritó, pero mi cuerpo no respondía. Sentía que estaba siendo atraída por un imán invisible, incapaz de dar un paso atrás. La figura de la señora parecía moverse como si cada instante de nuestro encuentro la fortaleciera. «Ayuda», dijo de nuevo, su voz resonando como un eco lejano. Era un llamado que parecía llenar el abismo que había entre nosotros. «Newell». Esa palabra me perseguía, y aunque no sabía quién o qué era, esa búsqueda de respuestas me impulsaba a seguir adelante. Sin pensarlo, abrí la boca y le respondí. «¿Quién es Newell? ¿Qué te pasó?». En mi interior el temor comenzaba a convertirse en algo distinto, como si la curiosidad eclipsara mi instinto de huir. La respuesta fue un susurro suave, pero el viento se lo llevó. Sabía que necesitaba acercarme para captar su mensaje. El vecino trató de agarrarme del brazo, pero lo aparté. «Escúchala», grité. Necesitaba que entendiera que no podíamos ignorar esa conexión. Su rostro se tornó aún más pálido, como si el terror se apoderara de él. «No hay nada que escuchar. Ella está atrapada, pero no por fuerza de voluntad. Es una esencia, y tú no deberías ser parte de esto». En ese momento sentí que la figura titilante se acercaba a mí, un guiño fugaz en la oscuridad. «Newell busca alma», pronunció la señora. Su tono era algo entre un lamento y una súplica. Comencé a vislumbrar una historia más amplia, un ciclo de pérdida y desesperación en el que yo podría estar jugando un papel crucial. De repente el viento aulló como un lamento profundo, y las sombras comenzaron a cobrar vida a mi alrededor. Latidos de miedo resonaban en mi pecho, pero no podía dar marcha atrás. Nunca había estado tan cerca de lo que parecía ser la verdad. Miré profundamente en los ojos de la señora de la reja buscando respuestas. Si Newell es realmente una pieza de este rompecabezas, quizás yo pueda ayudarte, musité tratando de encontrar valor. Pero en ese instante,
Un grito desgarrador emergió y sacudió la noche. Era un sonido que venía no solo del exterior, sino también de lo más profundo de mi ser. La oscuridad retumbó, retorciéndose a nuestro alrededor mientras la luz se apagaba una vez más. Y en esa confusión, comprendí que no sabía lo que realmente había desatado. El murmullo de las sombras creció, mezclándose con la desesperación de la señora, y todo cayó en un caos total. Un último pensamiento atravesó mi mente. ¿Realmente había hecho lo correcto? Ahí, en medio de ese torbellino de emociones y fuerzas ocultas, supe que lo desconocido podría ser más aterrador de lo que había anticipado. Capítulo 6. La oscuridad pareció cerrarse a mi alrededor. Un eco de susurros reverberaba en el aire, una cacofonía de voces perdidas que parecían hablarme, llenando mi mente con preguntas sin respuesta. ¿Qué era esa esencia? ¿Por qué Newell estaba buscando un alma? El miedo se mezclaba con la fascinación, y aunque todo mi ser gritaba que debía escapar, no podía moverme. La figura de la señora se volvió más clara en la penumbra. Su rostro, antes borroso, mostraba una tristeza profunda que me atravesó como una flecha. «Ayuda», insistió de nuevo, su mirada fija en mí. Era como si me estuviese llamando desde un abismo del cual nadie podía salir. El vecino, agachándose en un intento de mantenerse alejado del caos, me observaba con un pánico palpable. «Vete, no sabes lo que estás haciendo», gritó. Pero cada vez que abría la boca para gritar, las palabras se morían en mi garganta, ahogadas por la presión de esa fuerza invisible que nos unía. La señora de la reja levantó una mano, y un leve destello iluminó su palma. «Newell está atrapado en sombras», explicó, su voz casi un susurro, como un hilo que se tambaleaba entre el mundo físico y otro más oscuro. «Puedo sentirlo. Newell es parte de mí y yo de él». No entendía. ¿Qué significaba eso? No podía aceptar que mi curiosidad me empujara hacia un lugar que no podía comprender. Sin embargo, algo en su tono resonó en mí, una conexión primordial que no podía ignorar. «¿Cómo puedo ayudar?», pregunté, mis palabras casi un ruego. Una nube de viento azotó el espacio, envolviéndonos en un torbellino de hojas y escombros. Las sombras comenzaron a cobrar forma, danzando inquietas a nuestro alrededor. «Almas deben ser liberadas», dijo la señora, sus ojos destellando con una luz interna que luchaba por salir. «Tú puedes desatar el ciclo, o condenarte a ti misma». El temor me envolvió como un abrigo pesado. ¿Liberar almas? Eso sonaba a algo que no debía meterse en. Pero la urgencia en su voz era como un destello que atravesaba la oscuridad. En un momento de determinación, sentí que la realidad se retorcía una vez más, y el espacio comenzó a temblar. ¿Qué hay que hacer? Escucha. Newell se aferra a la noche. Busca el faro de la verdad, me instruyó. Pero ¿quién era Newell realmente? Un grito, otro grito desgarrador, ahora resonando en la distancia, y la visión de la señora empezó a desvanecerse lentamente en la bruma. Mi mente corría. Algo estaba cerca, algo que podría ser una bendición o una maldición. En ese instante, el viento se calmó, y el silencio se adueñó del lugar. «¿Dónde está el faro de la verdad?», grité, en un intento por aferrarme a la inminente certeza de que los días oscuros estaban muy cerca. Todo se oscureció de nuevo. Sentí que caía, como si el suelo se abriera debajo de mí. Grité, pero mi voz se perdió en la nada. Cuando finalmente recuperé el sentido, no estaba sola. Frente a mí, con ojos intensos, había una figura emergente de las sombras. «Has hecho lo correcto», dijo, una sonrisa en sus labios. «Pero hay más en juego de lo que imaginas». El horror se apoderó de mí. Y sí, al buscar respuestas estaba abriendo una puerta que ya no podría cerrarse. En ese instante, supe que nada sería igual. El reloj sonaba, y el tiempo no estaba de mi lado. Capítulo 7. La figura frente a mí era una presencia inquietante. Había algo familiar en esa sonrisa, pero no podía identificar qué era. «¿Quién eres?», pregunté,
sintiendo una mezcla de curiosidad y pavor. Soy el que busca. Soy quien ha estado observando, respondió, su voz suave como el susurro del viento. Desde hace tiempo, los ecos del pasado nos envuelven. Newell no es solo una sombra, es un recordatorio de lo que fue y de lo que podría ser. No podía procesar lo que decía. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de preguntas. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me necesitas? El miedo comenzaba a apoderarse de mí nuevamente, pero no podía darme el lujo de retroceder. Necesito que tomes la decisión correcta. Tu rumbo ha sido trazado y aunque aún no lo comprendas, eres parte de esta historia. Su mirada se intensificó. El faro de la verdad te está esperando. Antes de que pudiera protestar, la figura alzó una mano hacia mí. De repente una luz brilló en la distancia, una luz titilante que parecía flotar en el aire. Mi corazón se aceleró. ¿Es eso el faro? Pregunté, intrigada y asustada. Sí, pero llegar allí no será fácil. Newell ha dejado señales y tú debes seguirlas. Solo así podrás liberarlo y liberarte a ti misma. Me sentí obligada a avanzar. La figura hizo un gesto con la mano, y las sombras comenzaron a disolverse, revelando un camino que se extendía ante mí. Era un camino oscuro, plagado de sombras inquietantes que parecían moverse. Cada paso que daba sentía que algo me observaba, acechando desde las hendiduras de la noche. Si no lo haces, Newell quedará atrapado para siempre. Las almas seguirán sufriendo y lo peor es que tú serás la culpable. Continuó la figura. Su tono volvió a ser un susurro inquietante. No sabía quién era, pero sus palabras calaban hondo. Las dudas llenaban mi mente mientras avanzaba. ¿Estaba lista para enfrentar esa oscuridad? Pero el eco de los gritos seguía resonando. Cada uno parecía ser un llamado desesperado, una súplica para que no los abandonara. De repente la voz de la señora regresó a mi cabeza. Busca el faro de la verdad. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Dónde estaba ese faro? La idea de dejar a Newell atrapado en sombras me llenaba de ansiedad. Moviéndome a lo largo del sendero, vi relámpagos de luz a mi alrededor, como un cielo estrellado que danzaba al compás de mis pasos. Algo comenzaba a llover en mi corazón. La decisión de seguir adelante o retroceder y dejar que todo permaneciera como estaba. Pero retroceder no era una opción. Había comenzado esto, y debía terminarlo. El camino se hizo más oscuro, y las sombras parecían estar al acecho. Sentí una presencia más pesada, como si el aire mismo se volviera eléctrico. A cada paso que daba, la figura siniestra del pasado parecía acercarse. No estás sola, recuerda, murmuró la figura en la penumbra. Tus elecciones determinarán el destino de todos. Entonces un grito desgarrador surcó el aire. Era el sonido más estremecedor que había escuchado. Era como una advertencia, un recordatorio del peligro que acechaba. Entonces lo vi. El faro, abajo en el abismo, brillaba intensamente. ¿Eso es? Pregunté con la voz temblorosa. En ese momento un viento helado sopló a mi alrededor, llevándome un paso más cerca del precipicio que se abría ante mí. No había vuelta atrás. Mi decisión estaba cerca, y sabía que lo que me esperaba no sería fácil. Pero debía avanzar, no solo por Newell, sino por todas las almas que esperaban ser liberadas. Y justo antes de dar el siguiente paso, una sombra se deslizó detrás de mí, susurrando mi nombre. ¿No estás lista? Mi corazón se detuvo. Al bastión de la verdadera oscuridad había llegado. Capítulo 8. Todo se congeló en ese instante. El susurro de la sombra me envolvió, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿No estás lista? La voz era un eco familiar, un recordatorio constante de mis propios miedos. ¿Quién era esta criatura que se atrevían a cuestionarme en mi búsqueda? Me giré lentamente, pero la sombra se desvaneció casi al instante, como un humo que se escapa entre los dedos. Miré hacia el faro, y esa luz centelleante parecía aún más distante. El grito de Newell resonó en mi mente.
¿Podía arriesgarme a perderlo por no saber cuál era el siguiente paso? No podía dejar que esto me detuviera. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire frío y pesado, y avancé hacia el borde del abismo. Necesitaba entender. Necesitaba saber qué había detrás del eco que había pronunciado mi nombre. Mis pasos resonaban en la penumbra mientras me acercaba al faro. Las sombras danzaban a mi alrededor, y cada vez que creía ver algo, no era más que una ilusión. Mientras miraba a mi alrededor, me acordé de la señora. Ella había hablado de señales, y tal vez una de ellas estaba cerca. Mira detenidamente. Recordé su voz. Busqué entre las sombras, con la esperanza de encontrar una pista. Y entonces en el suelo, vi algo brillante. Un pequeño trozo de cristal que reflejaba la luz del faro. Me agaché y lo recogí. Al instante, vi vislumbrar imágenes en su superficie, como si el tiempo y el espacio estuvieran atrapados en ese diminuto fragmento. La escena mostraba a Newell, rodeado de una atmósfera oscura, pero en su cara había determinación. Sentí un tirón en mi corazón. Tenía que alcanzarlo. Justo cuando me levantaba, el aire a mi alrededor se volvió más denso, como si algo se hubiera vuelto tangible. Una figura emergió de la oscuridad, esta vez más definida. Era un niño, pero su rostro estaba distorsionado por la tristeza y la desesperación. «No puedes irte», imploró. «No puedes seguir». «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo la voz temblar en mi garganta. «Soy uno de los atrapados. La señora me dijo que el faro nos liberaría, pero cuando intentamos acercarnos quedamos atrapados en esta niebla». Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. «Si cruzas, te arriesgas a perderte también». «Pero tengo que hacerlo. Necesito salvar a Newell», respondí, manteniendo mi mirada firme en él. El niño retrocedió, como si mi determinación lo hubiera asustado. «No lo entiendes. Cada elección que haces tiene consecuencias. El faro no es solo un camino hacia él. Es un cruce entre realidades. La oscuridad se alimenta de tus dudas». Sus palabras resonaron en mí. No sabía si podría resistir lo que estaba a punto de enfrentar. «¿Qué debo hacer entonces?», pregunté, buscando respuestas en su voz quebrada. «Debes enfrentar lo que temes. Serás llevada a lo más profundo de tu propia oscuridad. Allí hallarás tu verdad. Solo así podrás decidir», dijo antes de desvanecerse, dejándome sola en esa oscuridad opresiva. La presión crecía en mi pecho, y una confusión intensa me invadió. Caminé hacia el borde del abismo midiendo cada paso. Podía ver la luz pulsante del faro que me llamaba. Con el cristal aún en mis manos, entendí que debía arriesgarme. Sin embargo, cuando me incliné hacia adelante, una sombra emergió a mi lado, más grande y fría que la anterior. Estaba claro que no estaba sola en este viaje. «No puedes irte, no estás lista», insistió la sombra, su voz un eco oscuro y familiar. «No puedo detenerme ahora», grité, mientras la luz del faro parpadeaba, desdibujando las fronteras entre el alivio y la desesperación. Sentí que la oscuridad me devoraba, y supe que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. Estaba lista para enfrentar mi destino, y mi mano se aferró al cristal, preparada para seguir la luz del faro. Capítulo 9. El ruido del viento se intensificó. La sombra se arremolinaba a mi alrededor, como si intentara absorberme en su oscuridad. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies mientras la luz del faro luchaba por abrirme paso. «Debo hacerlo», repetí para mí misma, como si las palabras pudieran darme valor. Con un último vistazo hacia el abismo, me lancé hacia adelante. La frontera entre la niebla y la luz se desvaneció, llevándome a un lugar que parecía suspendido en el tiempo. Al instante, me encontré rodeada de un resplandor tenue, y el faro se alzaba imponente a mi lado. La base estaba cubierta de lo que parecían ser viejas fotografías, imágenes descoloridas de personas perdidas, quizás aquellas que habían intentado llegar hasta aquí y fracasaron. Al poner un pie sobre el umbral del faro, una ola de energía me recorrió. Todo se iluminó con un estallido de luces que parecían arrastrar mi mente a un lugar lejano. Entonces, la visión de Newell le volvió a mí,
y mi corazón se aceleró. Él estaba allí, atrapado en una especie de neblina oscura, gritando mi nombre, pero no podía oírlo. Solo veía sus labios moverse sin sonido. De repente, tuve la sensación de que alguien me observaba. Volteé, y ahí estaba otra figura, más claramente definida, pero igual de inquietante. Era una mujer, con un vestido desgastado y cabello oscuro que flotaba a su alrededor como si estuviera bajo el agua. Su mirada era penetrante y llena de tristeza. «¿Qué deseas?», preguntó ella, su voz resonando como un eco lejano y cargado con la misma melancolía que había sentido en el niño. «Salvar a Niule», respondí, incapaz de esconder la desesperación de mi voz. «No puedo dejar que se pierda aquí». La mujer sonrió, pero no era una sonrisa que aliviara mi miedo. «El faro observa. No solo ilumina el camino, también revela los deseos más oscuros». Su mirada se volvió distante, como si recordara algo horrible. «Aquellos que entran buscan respuestas, pero ¿estás dispuesta a enfrentarlas realmente?». «¿Qué tengo que hacer?», le pregunté, sintiendo que el tiempo se desvanecía. «Debes ser sincera contigo misma. La verdad aquí es un doble filo. Puede liberarte o destruirte», dijo con un susurro mientras sus manos se alzaban hacia mí. De su palma surgió una niebla densa que se escurrió por el suelo. «Espera», grité, pero la niebla ya había empezado a envolverme, atrayéndome hacia algo desconocido en el interior del faro. La luz seguía brillando, pero su intensidad se desvanecía a medida que la sombra se apoderaba de mí. De repente, el sonido de risas resonó a mi alrededor. Conocía esas voces. Eran las de mis recuerdos. Tierras de infancia, momentos de alegría, pero también estaban ahí los rostros de la gente que había perdido o había dejado atrás. La confusión y el dolor golpeaban cruelmente. Recordé las palabras del niño. «Debes enfrentar lo que temes». Con cada risa, cada dolor, me sentí caer en un abismo de incertidumbre. ¿Era ese mi verdadero miedo? La pregunta machacó mi mente, mientras luchaba por mantenerme a flote entre las sombras. Finalmente la niebla me arrastró por completo y todo se volvió negro. En la oscuridad, la voz del niño resonó nuevamente. «La elección es tuya. ¿Ascenderás a la luz o te perderás en la sombra?». En ese instante, comprendí que la siguiente decisión estaba a mi alcance, pero la urgencia de salvar a Newell insistía en mi alma. Tenía que decidir rápido. ¿Podría enfrentar mis sombras y salir ilesa? La respuesta me eludía, hasta que una idea se encendió en mi mente. Debía buscar a Newell en esa oscuridad, no como un destello de luz, sino como alguien dispuesto a hacer frente a sus propios miedos. Y entonces, en la sombra, lo vi. Su figura emergía, y supe que la batalla apenas comenzaba. Capítulo final. La oscuridad alrededor de mí se volvió muchedumbre, un eco de susurros y gritos que creaban una atmósfera casi tangible. Cada paso que daba hacia la figura de Newell era un desafío. Su silueta era distante pero indefinible, como si flotara entre el mundo real y un abismo de desesperación. Sabía que debía profundizar en esta neblina de sombras para alcanzarlo. «Newell», grité, mi voz resonando en el vacío. Él levantó la mirada, y en sus ojos se reflejaba un torrente de emociones, como si hubiera estado esperando que alguien lo llamara desde hace eones. «No te vayas», añadí, mi corazón latiendo descontrolado mientras la niebla intentaba atraparme. «Estoy atrapado», dijo, su voz rasposa y llena de una tristeza abrumadora. «No sé cómo salir de aquí». La desesperación en su tono me golpeó, pero su presencia también me aligeró. Por un momento, sentí que estaba haciendo lo correcto. «Debo ayudarte», respondí, acercándome aún más. La luz del faro titilaba a lo lejos, como un recordatorio de que la esperanza existía, pero el camino hacia ella estaba rodeado de obstáculos. Las sombras giraban a nuestro alrededor, susurrando secretos que no quería escuchar. «Lo haremos juntos». Al mirarlo de cerca, vi que su figura en realidad era un reflejo de mis propios temores.
Las sombras que intentaban devorarlo también me amenazaban, y en ese instante, comprendí que no solo él estaba encerrado. Ambos estábamos condenados en este laberinto de angustia. ¿Qué hay detrás de tu dolor, Newell?, pregunté. ¿Por qué estás aquí? Busco el rumbo perdido, lo que dejé atrás, murmuró, tristeza fluyendo de su ser. No sé cómo librarme de esta carga. Las sombras parecieron vibrar con sus palabras, como si respondieran a su dolor. Mientras lo observaba, sentí una conexión más profunda que el miedo. Debíamos enfrentar juntos esta oscuridad, y aunque sabía que había riesgos, tenía que intentarlo. Podemos liberarnos el uno al otro, le dije, tomando su mano. Tal vez, si enfrentamos nuestras verdades, podamos salir juntos. Sin embargo, en el momento en que nuestras manos se unieron sentí una resistencia. Las sombras se retorcían, intentando tomar posesión de ambos. La figura de la mujer apareció junto a nosotros, su rostro, expresión de aprensión. No piensen que esto será fácil, dijo, su voz grave. La oscuridad no cederá sin luchar. Lo sé, respondí, sintiendo que el valor y la desesperación se entrelazaban. Estamos listos. Mencioné la luz del faro, la cual se convirtió en un foco de esperanza. Sabía que debía creer en su luz, más que en el terror que nos rodeaba. Con la mano de Newell en la mía, avancé hacia las sombras y me dirigí a la luz, gritando en voz alta que buscaríamos la verdad, sin importar su costo. Las sombras comenzaron a disolverse al contacto, como agua sobre fuego. De repente, un torrente de imágenes se desató en mi mente. Vi recuerdos de mis propias experiencias de pérdida, familiares que desaparecieron, la infancia olvidada, y sueños no cumplidos. En cada imagen, cada recuerdo, comprendí que no estaba sola. Newell también vivía una historia de dolor y anhelo, y al verlo así, supe que debía transformarlo en fuerza. «Deja de aferrarte a lo que no puede volver», exclamé. Su mirada se suavizó, entendiendo que aferrarse a su pasado solo perpetuaba su sufrimiento. Con nuestras palabras, la luz empezó a brillar con más intensidad. Las sombras se agitaron, como criaturas atrapadas en la luz del mediodía. Y finalmente empezaron a retroceder, dejando espacio para una nueva realidad. «Recupera lo que te pertenece, Newell», grité. La luz se expandió y cuando finalmente la niebla se disolvió, un haz de claridad se alzó justo enfrente de nosotros. Con un último esfuerzo, nos lanzamos a ella con la esperanza de liberarnos juntos. Cuando la luz nos envolvió, todo se volvió silencioso. De pronto me encontré de nuevo en mi jardín. El aire fresco en mis pulmones. Miré a mi alrededor, y vi que el vecindario había recobrado su vida. Las luces de los hogares brillaban, y el cielo estaba despejado. Pero en mi pecho aún sentía el peso de lo que había vivido. Nunca volví a ver a Newell de la misma manera, pero había algo en su ausencia que me dejaba inquieta. Tal vez había estado allí. O tal vez fue solo una construcción de mi mente. Solo el tiempo lo diría. A veces, aún en las noches tranquilas, oigo un susurro que dice: «Ayúdame». No sé si alguna vez encontraré respuestas para el misterio de la señora de la reja, pero lo que sé con certeza es que algunos ecos nunca se desvanecen del todo. Siempre habrá preguntas que permanecerán abiertas, sombras acechantes que perdurarán en la oscuridad. Y aunque siempre sentiré su llamado, cada día elijo caminar hacia la luz.